Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar esta semana para continuar la serie temática dialéctica que presenta Carlos Rojas Reyes. Carlos Rojas Reyes es un estudioso del pensamiento marxista, especialmente en la reconstrucción de la dialéctica del Capital. Además, enfocado en repensar la conciencia de clase desde una perspectiva contemporánea. Junto con esto, estudia estética y ontología del pensamiento andino. Él es doctor en estudios culturales latinoamericanos, ex docente de filosofía en la Universidad de Cuenca y en la Universidad de la SUAY. Sus publicaciones: Introducción al pensamiento marxista, Tiempo, sujetos y conciencia, Estéticas caníbales, 3 volúmenes, Ontología amerindia. Esta semana, Carlos Rojas, como parte de la serie temática dialéctica, continúa la presentación de dialéctica negativa a través de Frederick Jameson. Bienvenido, Carlos. Buenos días, Edison. Habíamos revisado la semana anterior según Jameson, los dos grandes nombres de la dialéctica. La dialéctica con el artículo la y casi como en el otro extremo, una dialéctica o las dialécticas aplicadas. Para darle continuidad, entonces, seguramente Carlos nos va a explicar en qué consiste el uso de la dialéctica como adjetivo. Bien, continuemos con el tema de Jameson. Como hemos dicho en el encuentro anterior, teníamos la dialéctica totalizante, las dialécticas particulares, y esta que es el núcleo de la propuesta de Jameson, que es la dialéctica, pero como adjetivo, ¿no? Como modificador de un determinado fenómeno. Y la pregunta aquí sería entonces, ¿en qué consistiría esta adjetivación? Ya no se trata de construir ni una visión totalizante, ni solo aplicar la dialéctica a determinados fenómenos, cuestión que sigue siendo válida, no lo niega Jameson, sino de ver cómo la dialéctica puede penetrar en todos los campos en los que uno esté haciendo. Bueno, casi todos los campos, no digo que tengas que poner una mirada dialéctica en la biología molecular o en la física teórica, no sé, pero en aquellos campos, sobre todo sociales y políticos, donde tú puedas adjetivar. ¿Cómo haces una reflexión política dialéctica? ¿Cómo haces un análisis de coyuntura dialéctica? ¿Cómo sería un análisis de coyuntura dialéctico aquí y ahora? Estamos al borde de las elecciones y uno lee, tú y yo leemos con seguridad, no solo oímos las noticias o leemos la prensa, sino también leemos una serie de compañeros intelectuales, teóricos, activistas que escriben sobre la coyuntura. Y entonces, ¿en qué consistiría preguntarse si es dialéctico o no? Sería una buena pregunta que tenemos que hacernos. Para Jameson,
un enfoque dialéctico, un pensamiento dialéctico es un pensamiento primero crítico. Esta es la primera gran que está además en la definición de Marx de lo que es la dialéctica, ¿no? Tú tienes que ser crítico, no importa de lo que sea, de tu propia posición, de la posición de los otros, de la posición del sector social con el que trabajas, crítico del movimiento indígena, crítico de los trabajadores, crítico del movimiento de mujeres, crítico, obviamente, dijéramos, no dar por válido y por supuesto automáticamente que el discurso, ya veremos esto, la narración que emerge de allí es por sí sola válido, digamos, dejar de lado, como dice Jameson, todos los privilegios epistémicos y epistemológicos, que es una cuestión un poco complicada, es decir, ciertamente que un indígena está en una muchísimo mejor posición que cualquiera de nosotros para comprender la interculturalidad o para comprender la cosmovisión indígena. Pero eso no significa que cualquier cosa que diga un indígena sea automáticamente válida, porque eso significaría un privilegio epistémico y epistemológico, que yo creo que es el gran error de los estudios culturales decoloniales latinoamericanos. Pensar que como te ubicas en la posición decolonial, cualquier cosa, abres la boca y lo que dices es verdad. Es un poco como el dogmatismo del Papa en la Iglesia Católica, que en el caso del Vaticano ni siquiera es que todo lo que dice el Papa es válido, es solamente sobre cuestiones de fe, pero en el mundo decolonial no, o sea, todo lo que Grossfogel habla, lo que Miñolo habla, entonces esto es verdad, porque hay un privilegio epistémico y epistemológico. Entonces Jameson dice, y los menciona indirectamente a estas corrientes, a los estudios culturales, dice, no puede ser, nosotros tenemos que tener una visión crítica, e insisto, no solo una visión crítica de las típicas posiciones de la derecha o ultraderecha, sino de las corrientes revolucionarias, de los movimientos sociales, de los movimientos radicales, de los LGTBI, sí, los apoyamos radicalmente, nos parece que hay que defenderlos y todo, pero no todas sus posiciones son válidas. Uno puede decir, hay que defender las alternativas homoeróticas como el lesbianismo, pero quizá uno no puede estar de acuerdo en que para estas corrientes una de las reivindicaciones fundamentales sigue siendo el matrimonio. Pero el matrimonio es una cuestión extremadamente conservadora. Entonces hay allí una contradicción entre soy radical porque rompo la heterosexualidad, pero quiero integrarme al sistema. Claro, y entonces, esto es difícil porque cuando tú te pones a criticar a estos sectores, claro, ahí tú sientes todo el dogmatismo. Te dices, tú como no eres LGTBI, no puedes hablar. Claro, como no eres indígena, no puedes hablar siquiera. Entonces, no. Jameson dice, no podemos perder nuestra capacidad crítica. Este es el primer y gigantesco elemento. Y esta capacidad crítica además tiene que volcarse sobre el propio pensamiento de uno mismo. Uno tiene que ser capaz, como decía Derrida, de estar en desacuerdo con uno mismo. Derrida en una carta, casi se llama la carta a un amigo japonés, una carta que le escribió a un amigo japonés, le dice en la carta, ¿no? Siento decirte que estoy en desacuerdo conmigo mismo. Y no se extiende, pero le dicen que está en desacuerdo con él mismo. Sea la fenomenología, ya no estoy ahí. Y la deconstrucción, oye, fui mal entendido. Y en fin, hay estas cosas, ¿no? Yo creo que el siguiente elemento de este elemento dialéctico es algo sobre lo cual trabaja mucho Jameson, es este ataque al sentido común. Digamos, el sentido común, o sea, lo que la gente dice, lo que normalmente asumimos como cierto, esto debería ser criticado radicalmente. Y yo creo que allí lo que habría que decir ahora, Jameson no lo toca, es entre comillas, lo pone siempre, el sentido común de las redes sociales. Esto no es verdad. Digamos, el hecho de que, y pasa muchísimo,
tú abres un chat, un Facebook, un TikTok, y te dicen, no, pero si yo lo vi en Internet. Pero esto no significa que sea cierto. No significa ni siquiera que la mayoría está pensando, porque las redes a las que tú accedes son limitadas, es un círculo pequeño y tú das como válido para toda la sociedad. Y este pensamiento crítico, además para Jameson, tiene que ver con la manera como nosotros nos aproximamos a lo que ya he dicho antes, a otros pensamientos que no vienen de nuestra tradición. O sea, ¿cómo lees tú, para retomar el ejemplo que había puesto, Kitaro Nishida, el lugar de la nada? O sea, Nishida es un caso muy curioso porque él, que es japonés, ¿no? y filósofo, lee a Occidente, lee el nihilismo, lee Kierkegaard, lee Heidegger, lee Hegel y todo eso, y después le empaqueta todo eso, si tú quieres, o lo transforma o lo repiensa en términos del budismo zen. Y claro, y resulta una cosa, digamos, difícil de leer para una mente occidental porque es profundamente budista, profundamente zen, pero claro, allí uno tiene que ver la noción de Cora, la noción de lugar, qué está entendiendo exactamente por nihilismo, que no es el nihilismo occidental. Entonces allí hay una enorme riqueza y Kitaro Nishida está bien lejos de las corrientes marxistas, que en Japón hay un marxismo muy bueno, muy importante. Algún rato tenemos que hacer una conversación sobre el marxismo japonés. Hay toda una escuela la escuela de Uno, es el apellido de él, de Uno, y toda la escuela de Uno que se deriva en un marxismo muy importante. Entonces este enfoque dialéctico también es la capacidad de leer otros pensamientos, otros enfoques, otras aproximaciones con una mirada que es crítica. Entonces este sería el tercer elemento. Entonces, hemos revisado los elementos que plantea Jameson en torno a la dialéctica y que de alguna manera aparecerían como aportes importantes que le distinguen de esa dialéctica dogmática que veníamos comentando. Serían el sentido crítico, la distinción del sentido común y el reconocimiento, la aproximación con los otros tipos de pensamiento. Entonces, no sé si ya podríamos pasar al siguiente autor. Todavía no, yo creo que no sé si yo lo que te propondría es que completemos un poco la dialéctica, porque nos está faltando un punto que define la dialéctica del siglo XXI, que es la negatividad, ¿no? Que creo que es digamos, si hay como darle un nombre a la dialéctica del siglo XXI, es una dialéctica negativa, insisto, no en el sentido de la escuela de Frankfurt, de Adorno, sino en un sentido distinto. Entonces yo creo que esto sí hay que tratarlo a fondo, porque coloca otra visión sobre las cosas, ¿no? Digamos, partamos de sintetizar la dialéctica en su forma hegeliana tradicional, si tú quieres, ¿no? Y Hegel hablaba de tesis, antítesis, síntesis, aunque Hegel realmente prefiere la terminología
posición, negación, negación de la negación. Es mucho más hegeliano, digamos. Quizá ya cuando Hegel está viejo y se vuelve muy rígido y dogmático, empieza a ver en la pequeña lógica, sobre todo, esa rigidez de la tríada y la tríada y la tríada. En la ciencia de la lógica, que es un libro mucho más vivo, y la fenomenología del espíritu, tú no encuentras esta rigidez en Hegel, ¿no? Eso vendrá después. Ahora, esto, claro, siempre ha sido entendido de una manera bastante mecánica, que es el tema de que tú tienes la burguesía, el proletariado y la sociedad sin clases, ¿no? Como el objeto, la superación de todo, que está negando estos dos otros elementos. Pero Jameson dice, y la dialéctica del siglo XXI dice, esto es una visión parcial donde el trabajo de la negatividad ha sido descuidado, digamos, donde toda determinación, el propio Marx decía, incluye una negación. Allí hay una negación. Pero ¿cómo entender ahora la negación? Este es el punto clave. También voy a poner una pequeña cosita de Hegel que era curiosa, y que hay este elemento allí que está allí y que va a ser retomado por estas corrientes, en donde Hegel dice, bueno, nosotros tenemos la astucia de la razón, ¿no? Que era tan típicamente hegeliano, ¿no? ¿Y en qué consiste la astucia de la razón? Lo que significa es que nosotros tenemos un desarrollo histórico. Y en este desarrollo histórico, nosotros vemos que hay cosas que son revolucionarias y progresistas, como Napoleón, que además Hegel los reivindica. Hegel es una historia real. Hegel ve cómo en Jena ve las tropas de Napoleón, encabezadas por Napoleón, pasar, y él dice, allí pasa el espíritu de la historia. Eso es lo que se dice. No dice pasa el conquistador, es el espíritu de la historia. Porque en su momento revolucionario, Hegel piensa en la Revolución Francesa. Pero dice, no todos los elementos de Napoleón o la Revolución Francesa son progresistas o positivos o que le llevan a la humanidad más adelante. Hay de hecho elementos que son claramente negativos. Y claro, tú tienes el terror tanto de Robespierre, el terror jacobino primero, que es terrible, de los jacobinos, y donde ellos mismos después son guillotinados, y después tienes el Termidor, la reacción, la derecha que vuelve a tomar el poder y aniquila con, no todas las conquistas, pero con muchas de las conquistas de la Revolución Francesa. Entonces dice Hegel, eso no puede quedar en el espíritu, no puede permanecer en esta marcha del espíritu vacío al espíritu absoluto, sino que esto tiene que ser desechado. Entonces la astucia de la razón lo que hace es quedarse solo con lo positivo y dejar lo negativo. Esto era la astucia, esto era Hegel. Hegel no era el simplismo de posición, negación, no, el sentido histórico de Hegel es profundísimo. Bien, entonces lo que dice Jameson, representando esta noción de lo negativo, dice, en todo fenómeno, en todo proceso, incluso en los procesos revolucionarios, hay siempre dos negatividades. No hay una sola forma de negación. Hay la negación clásica que todos comprendemos, y es el hecho de que el patriarcado es reemplazado por una sociedad igualitaria donde no hay discriminación de género. Hay la negación del racismo, donde
que a una sociedad tan racista como el nuestro, donde superamos el racismo y la gente no se distingue por el color de la piel, o hay al comunismo o al socialismo, al cual nunca hemos llegado en ninguna sociedad, que significa una sociedad igualitaria, por lo menos en el primer momento igualitaria del socialismo, luego vendría esa base superior que es el comunismo. Pero si todo eso está bien, pero es bastante utópico en realidad esa negación de la negación, pero hay una segunda negación. Esta otra negación oculta, profunda, inmanente, inherente a todos los procesos, quiere decir que un fenómeno dejado a su propia evolución, a su propio desarrollo, a su propia dinámica, tiene elementos destructivos que son parte de su propia esencia, de su propia constitución, que independientemente de que tengan un enemigo externo, un contradictor externo, un límite externo, esos elementos internos a la larga en el desarrollo histórico le van a llevar a su propia destrucción. Entonces tú puedes decir, a ver, nosotros tenemos el capitalismo. El capitalismo está triunfando ahora, no hay sociedades socialistas, no hay alternativas revolucionarias, hay un terrible ascenso del fascismo, pero eso no quiere decir que dejemos de ver los elementos negativos internos, independientemente de los movimientos sociales, de la oposición, de las luchas de los migrantes, de los afro-norteamericanos contra Trump, digamos, dejado su propia evolución, va a conducirnos a una catástrofe. O sea, el capitalismo, aunque no tenga socialistas, ni comunistas, ni radicales, ni anarquistas en la contradicción, no es que nos va a llevar automáticamente digamos, en las teorías catastrofistas, automáticamente llevarnos al socialismo. No, va a llevar a la destrucción del propio capitalismo y a un capitalismo tardío y a la destrucción de la naturaleza, de la sociedad, a esto que yo no estoy de acuerdo, pero que ahora le llaman el neofeudalismo. Entonces, claro, es una pregunta bien importante, ¿no? ¿Cómo en el proceso que tú estás llevando, dijéramos, en toda la oleada de luchas populares, cómo tú puedes encontrar ahí dentro elementos que les son inherentemente negativos y que tienes tú que percibirlos, tienes que tratarlos, porque no solamente hay la gran contradicción externa, sino que hay la contradicción que viene desde dentro, ¿no? Eso uno podría decir cuando uno desarrolla una teoría, cualquier teoría que uno quiera desarrollar, uno tiene que darse cuenta que el pensamiento que estás construyendo, que el sistema que estás construyendo, que por ejemplo que esta dialéctica que entre varias personas estamos elaborando, esta comprensión que tenemos de la realidad, uno tiene que preguntarse cuál es la negatividad interna que tiene, qué opciones conceptuales estás haciendo que van a hacer que finalmente muestren no solamente el desarrollo, el avance, la comprensión de la realidad, sino también que te bloqueen en la comprensión de la realidad, porque hay una negatividad propia, intrínseca a todo fenómeno. Todo fenómeno, aunque nada de fuera se le oponga, es caduco, es efímero y va a terminar por destruirse. Destruirse catastróficamente o destruirse arruinando la humanidad, la naturaleza o todas las conquistas que hemos tenido. Esto es lo terrible, digamos. Para las corrientes libertarias el capitalismo va a llevarnos a otro mundo que es grande de nuevo, para decir cómo hace, pero que no está mostrando que tiene las semillas de su destrucción dentro de sus propias propuestas. Y creo que es desde luego una cosa que no hay en ninguna de las dialécticas del siglo XX esta noción de negación.
esta segunda noción de negación, que me parece que sí es un elemento realmente importante sobre el cual hay que reflexionar y que nos lleva a hacernos esa doble pregunta, incluso para los movimientos sociales más radicales, ¿no? Que, por ejemplo, uno puede ver la crisis entre todas las oleadas que hubo del movimiento afroamericano, todas las luchas desde Martin Luther King hasta Angela Davis, y cómo a pesar de todo, digamos, ciertamente hubo los ataques racistas de fuera, pero la crisis vino sobre todo de dentro. Por ejemplo, yo creo que en la izquierda latinoamericana, antes que ser una destrucción que vino de fuera, ciertamente que hubo todas las enormes dictaduras del Cono Sur, pero a más de esas, digamos, ya cuando todo eso pasó, yo creo que hay estos elementos negativos internos propios que le han impedido reformularse, replantearse, reconstruirse. Se podría decir que hay esta negatividad inmanente y que es distinto a algo que también se dice muchas veces, es un retornar al pasado, que es distinto. O sea, no es destructivo, sino es un retorno al feudalismo, porque equivocamos el camino, en fin. Entonces, me parece que es así, distinguir entre esta intrínseca, esta negatividad intrínseca, que podría ser inmanente, si se quiere, y volver al pasado. Claro, aquí no hay un gesto romántico, no es de hecho un gesto romántico, porque dijéramos Hegel lo dice, ¿no? Hay dos tipos de negación. Una que va positiva, es la positividad de la negación, como dice Hegel, y hay una negación destructiva. Y claro, aquí no hay un regreso al pasado, sino que hay una destrucción de la sociedad. Digamos, tú lo puedes ver en Trump, tú lo puedes ver en Milei, tú puedes verle en la Unión Europea, y lo que hay es una destrucción de la sociedad, porque no hay forma, no se puede volver, nunca ha habido un capitalismo ideal, tampoco, bueno, lo de neofeudalismo es bien discutible, pero el feudalismo también era una sociedad terrible, ¿no? Pero tampoco hay como no significa un retroceder a formas ideales comunitarias, ni mucho menos, sino que son procesos destructivos. Y uno tiene que verlos como, insisto, no solamente en la derecha, el ultraderecha, el fascismo, y lo vemos trágicamente porque tú y yo, como más estuvimos en primera línea en defensa de la revolución nicaragüense, y tú ves, porque no ha habido bloqueo en Nicaragua, ni había nada de eso, como en el caso de Cuba, pero tú ves como los elementos internos a esa dirección que en el inicio fue revolucionaria, fue carcomiéndose a sí mismo hasta llegar a una dictadura espantosa de la cual no nos reconocemos. Es la destrucción de todo lo que concebíamos, es la negación destructiva, no superadora, de todo lo que entendíamos como revolución. Y claro, nunca nos dimos cuenta y nunca combatimos esos elementos. O sea, nos parece hace cosas. Sí, claro que hay elementos estalinistas, pero bueno, en fin, son revolucionarios. Pero claro, ese estalinismo fue devorando, y ese dogmatismo terminó donde termina, ¿no? Unas dictaduras atroces, como digo, que son para nosotros mismos enteramente traumáticas. Yo mismo estuve en Nicaragua unos meses apoyando, ¿no? Entonces te da un horror ahí, porque uno no puede decir, como en el caso de Cuba, que gran parte, no totalmente, pero gran parte de lo que pasa en Cuba es el bloqueo. Ya, no todo, hay errores de la dirección también, pero en Nicaragua no. Entonces allí uno tiene que comprender esa negatividad intrínseca también. Bien, creo que con esta explicación podríamos
concluir esta primera parte de dialéctica negativa. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, Gracias, y a Edson. ustedes, Radio Escuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.